Desde el principio de la creación, Dios estableció tiempos y ciclos, no solo para medir días y estaciones, sino para revelar su propósito eterno. En Génesis capítulo 1, el Señor formó el mundo en 6 días y reposó en el séptimo. Ese patrón no fue casualidad. En el lenguaje profético, un día representa 1000 años, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si aplicamos ese principio, los 6 días de la creación representan 6000 años de historia humana y el séptimo día simboliza el reino milenial de Cristo, el día del reposo eterno. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Algunos leen esto literalmente, pero los sabios lo interpretaron proféticamente. 120 años no serían vida humana, sino 120 jubileos. Un jubileo equivale a 50 años, y si multiplicas 120 por 50, obtienes 6000 años exactos. Así, Dios habría decretado 6000 años para la historia del hombre antes del reposo del reino. De Adán a Abraham, 2000 años, la era de los patriarcas. De Abraham a Cristo, 2000 años, la era de Israel y la ley. De Cristo al presente, 2000 años, la era de la gracia y de la iglesia. 3 periodos de 2000 años, 3 etapas del plan divino, sumando 6 milenios proféticos. Si Cristo fue crucificado entre el año 30 y 30, y 3 después de Cristo, y han pasado casi 2000 años desde ese momento, el reloj de Dios está marcando el final del 6º día. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Podría el año 2033 marcar el fin de los 6000 años y el inicio del 7º milenio? Teológicamente no podemos afirmarlo con certeza porque Jesús dijo: «Del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos». Pero proféticamente sí podemos discernir el tiempo, y las señales lo confirman. Israel fue restaurado en el año 1948. Jerusalén fue reunificada en 1967. El conocimiento se multiplicó. Las guerras, plagas y falsos mesías aumentan cada año. Todo se cumple dentro del marco de esos 6000 años proféticos. Y el profeta Oseas lo anunció siglos antes, diciendo en Oseas capítulo 6, versículo 2: «Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él». Es decir, después de 2 días proféticos, 2000 años desde Cristo, vendrá el tercer día, el día del reino. No se trata de fijar una fecha, sino de entender la secuencia del reloj celestial. Estamos al borde del amanecer del 7º milenio, cuando Cristo reinará desde Jerusalén. Cada generación habló de señales. Nosotros somos la generación que las ve cumplirse. Si desde Adán hasta Abraham hubo un jubileo de historia, y desde Abraham hasta Cristo otro, ahora vivimos el cierre del tercer jubileo de redención. El Padre no reveló el año, pero reveló los patrones del tiempo, y esos patrones están convergiendo en nuestros días. Este mensaje no busca alarmar, sino despertar. Aunque nadie sabe el año exacto, sí sabemos la generación. Somos la generación que vio a Israel renacer, que ve la tecnología dominar la tierra y que siente como el mundo se prepara para un gobierno único. Es la generación del cumplimiento. El reloj de Dios está marcando los últimos segundos del 6º día, y cuando suene la trompeta, comenzará el 7º día, el reposo milenial del Hijo de Dios. La pregunta no es cuándo volverá, sino si estás preparado para ese amanecer. Porque el reino no vendrá por calendario, vendrá por cumplimiento. Y todo indica que el cumplimiento está a la puerta. Y el Espíritu y la esposa dicen: «Ven, Señor Jesús». Si este estudio despertó tu fe y te ayudó a entender los tiempos en que vivimos, te invito a seguir esta página. Aquí comparto enseñanzas proféticas, teología profunda y revelaciones bíblicas para preparar corazones y fortalecer tu espíritu. Sígueme para más estudios que edifiquen tu vida y revelen los misterios del reino de Dios. Porque los tiempos finales no son para temer, son para despertar y entender.